todo de manera integral. El paciente está hipotenso, puede ser que, pero estaba oxigenando bien, con una saturación del 100%, con una FIDO del 60%, estaba taquicárdico, pero puede ser que tenga relación con la fiebre también, ¿no? Estaba con 38,3, estaba con fiebre y estaba taquicárdico, que puede estar respondiendo a el estado febril y quizás infección después de un postoperatorio de un abdomen agudo que no, digamos, podría estar con una infección y puede estar cursando. Estaba una frecuencia de 25 y ese RAS que habíamos comentado, que estaba -1, pero estaba ahí como que respondía a, a un contacto. eh, y bueno, estos eran los parámetros que tenía, estaban con una respiración rápida, 25, y ya vuelvo a repetir, estaba con una FIO2 del 60% y saturando del 100%. Los parámetros que tenía, estaba con una alcalosis. Esto después después vamos a trabajar en otra instancia, vamos a trabajar con las gasometrías. Pero aquí tenemos el pH 751, estaba por encima de los 745, 735, 745 lo normal, 751 estaba alcalótico, básico, más básico, ¿verdad? Estaba con una alcalosis. Ya el pH me marca, tengo una patente, si está normal, si está ácido o está básico. Si está, en este caso estaba por encima de 7,45, estaba básico, más básico. En este caso estaba con una alcalosis. Y nos fijamos en el tema del bicarbonato y la PCO2. Vamos a hacer rápido porque no vamos a entrar en lo que es gasometría hoy, pero estaba la PCO2, estaba reducida, estaba lo normal de 35 a 45, estaba menos. Lo que está haciendo, está hiperventilando con un incremento de la frecuencia respiratoria y estaba lavando dióxido de carbono. Entonces, en ese lavado de dióxido de carbono, si yo lavo en la ventilación, lavo dióxido de carbono, ¿y por qué sé que está hiperventilando? Porque la PCO2 estaba debajo de lo normal. O sea, estaba rápido en la frecuencia respiratoria, estaba lavando, o sea, eso me está marcando que a nivel de alveolar, a nivel del parénquima pulmonar está sano, o al menos no pareciera que hay complicaciones. Está rápido, 25 de frecuencia, y está lavando. Está saturando al 100% con una FIO2 del 60%. Ya tengo pautas de que está claramente con una alcalosis de origen respiratorio. O sea que está lavando dióxido de carbono, lava ácidos. Y si yo tengo un equilibrio, saco ácidos, suben las bases, porque estoy restando ácidos en el lavado. Entonces, esto claramente es una alcalosis respiratoria. Después vamos a ver si está compensado o no. Claramente está el bicarbonato no se mueve, así que es una alcalosis respiratoria. ¿Nos quedamos con eso? Ahora, bien. Entonces, bueno, vamos a generar cambios en el ventilador a partir de estos parámetros que teníamos. Y vayamos a esos cambios. Entonces, vamos a calcular la FIO2. Este paciente, recuerden, si yo tengo está saturando por pulsiosimetría al 100%, yo no sé cuánto más, sé que está mal, porque no deben saturar el 100%, porque el 100% lo que me está marcando que cada glóbulo rojo, su hemoglobina está saturada. A ver, está saturada. Yo tengo, por ejemplo, tengo este vaso de agua. Si yo le pongo, si está al 100%, está hasta arriba, ¿verdad? 100% de algo es la mayor capacidad. Tengo un 100% por el pulso oximetría, lo que mide el oxímetro, mide por haces de luz, mide la hemoglobina saturada. ¿Cuánto? A ver, mide la hemoglobina. Si está saturado, al 100%, fantástico. Pero si hay más oxígeno disuelto en el plasma, o sea, el glóbulo rojo tiene hemoglobina, bien saturado al 100%. Ahora, si hay más posibilidades, ya
por ejemplo, hay más oxígeno disuelto en el plasma, se va a generar mayor presión en el plasma, pero la hemoglobina va a quedar saturada siempre al 100%, no va a haber posibilidades de ello. Entonces, en una oximetría al 100% ya sé que está mal, porque lo que seguramente va a estar hiperoxigenado, pero yo no sé cuánto. Entonces, es una buena medida, si estando ventilando a los pacientes, tenerlo a 98, 97, 99, 98 ahí, pero nunca al 100%, porque yo sé que voy a estar hiperoxigenando. Ahora, este paciente, porque no sé cuánto, no puedo tener medida. Eh, Aquí volvemos a nuestro paciente, estaba con una FIO2 del 80, 60% y tenía una PO2 de 129. Sabemos que lo normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio, o sea que el oxígeno que está disuelto en el plasma y que genera una presión en los capilares es de entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Está con 129, quiere decir que está hiperoxigenando. Puede pasar, claro, si yo administro más oxígeno de lo que es capaz la hemoglobina de llevar, el resto, si yo le pongo más agua al vaso, el resto del agua, la capacitancia total va a ser lo que se llena el vaso, el resto se va a volcar. ¿Y dónde se vuelca? Al plasma, y eso va a generar la presión que estamos hablando. Bien, entonces, hagamos la conversión FIO2 del 60%, que era la FIO2 conocida, por la PO2 deseada, que de 80 a 100, 90, está bien, un pulmón sano, 90, está bien, media, bueno, dividido la presión parcial de oxígeno conocida, que es 129. Nos da esta cuenta 42, 40, ¿está bien? Entonces, de 60, la FIO2 tenemos que bajarla a 40. Y con eso estarían dentro de los parámetros normales, ya, seguramente por la pulsosimetría 98, 97 estaría ahí, dentro de ese parámetro. O sea, bajamos de 60 a 40 con nuestro cálculo. Eh, claro que hay algunas otras cuestiones a considerar, porque aquí bajamos a 40, está bárbaro, y es lo que tenemos, de acuerdo a esta gases. Pero también hay que tener en cuenta la frecuencia respiratoria, por eso siempre decimos lo mismo, que eh, los cálculos no me van a servir para orientarme, pero aquí tenemos que tener en cuenta también qué cosa. El paciente estaba con una frecuencia respiratoria de 25, ¿está bien? Y estaba con un volumen minuto más elevado, porque yo lo tengo, según lo que tenemos seteado era 15 de frecuencia, a 25 más elevado. Estaba hiperventilando, estaba lavando dióxido de carbono. Tenemos que hacer una aclaración acá. Cuando uno habla de hiperventilación, no es lo mismo, a ver, la hiperventilación no es lo mismo que taquicardia, eh, taquipnea, perdón. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo la frecuencia respiratoria rápida. A ver, si yo tengo una paciente con una frecuencia respiratoria de 25, yo no puedo decir que está hiperventilando si no veo los gases. Porque puede ser que esté con una taquipnea, con 25 taquipnea, claramente, en todos los casos. Pero hiperventilación tiene que ver con la gasometría. Para hablar de hiperventilación, tiene que estar la PCO2, el dióxido de carbono, por debajo de 35 parámetros normales. Eso quiere decir que está lavando, está hiperventilando. Puede ser que esté con una frecuencia de 25 y está compensando porque está hiperdinámico, porque está con fiebre. Entonces, ha aumentado el catabolismo por el metabolismo, ¿no? Por la propia infección, por lo que tenga. Aumentó el dióxido de carbono y la respuesta metabólica es el incremento de la frecuencia respiratoria cuando aumenta el dióxido de carbono, el estímulo normal, y eso hace que aumente la frecuencia respiratoria, que esté taquipnéico, pero no está hiperventilando. En este caso, está hiperventilando por los gases, que me está marcando que está por debajo de 35 milímetros de mercurio de la PCO2. Eso lo vamos a ver bien cuando estudiemos gasometría. Simplemente aquí estamos en este caso.
está con una frecuencia de 25. Entonces, vuelvo con el tema. Quizás en este tipo de paciente, cuando yo bajo la FIO2 de 60 a 40, la saturación caiga por debajo de lo deseado. ¿Por qué? Porque como está aumentada la frecuencia respiratoria y yo estoy siguiendo el patrón de acuerdo a la gasometría, este paciente estaba con una frecuencia de 25 cuando yo le saqué los gases. Entonces estaba rápido, yo sé que estaba hiperventilando por la gasometría, pero en el volumen minuto que estaba manejando no solamente lava dióxido de carbono, sino que mete oxígeno. Entonces, cuando yo bajo, cuando vea, cuando en un momento que baje la frecuencia respiratoria, que CT para bajar la frecuencia respiratoria, quizás también me modifica bastante el oxígeno. Así que tengo que estar viendo, no sé si me doy a entender, la frecuencia respiratoria aumenta el volumen minuto. ¿Está bien? Aumenta el volumen minuto. Si aumenta el volumen minuto, va a aumentar también el volumen minuto. No solamente va a lavar el dióxido de carbono, sino va a meter más oxígeno. Y cuando entonces baje la frecuencia respiratoria, porque ahora estoy solamente midiendo, modificando el oxígeno. Cuando baje la frecuencia respiratoria, porque está elevado, quizás va a impactar de manera diferente el oxígeno, este parámetro que estoy haciendo, esta cuenta que estoy haciendo. Por ejemplo, bueno, si hacemos esta de acuerdo a la frecuencia respiratoria, vimos la FIO2, bajamos a 40. Ahora vamos con el tema de la frecuencia respiratoria. Bueno, frecuencia respiratoria conocida 25 por 29, que era la presión parcial de dióxido de carbono que tenía, conocida, dividido la PCO2 deseada. ¿Y cuál es la PCO2 deseada? 45, ¿está bien? Puede ser 40. Aquí puede ser 40, podría estar mejor porque es en término medio. ¿Podría ser? Sí, claro, claramente, sin ningún problema. Entonces, hacemos el cálculo y nos da 16 respiraciones por minuto. De 25 a 16 por minuto. Y ahora decimos, pero puede ser, ¿cómo manejo esto? Si el paciente está con un RAS de -1, está despierto y es más, él aumenta la frecuencia respiratoria. Tengo que bajar. ¿Cómo hago para bajar? Si la máquina asiste al esfuerzo inspiratorio del paciente. Bueno, aquí me tengo que preguntar, ¿por qué está tan rápido? Y bueno, yo puedo deducir rápidamente que está rápido porque tiene fiebre. Y entonces tendrá dolor. Entonces aquí tengo que ver con este tipo de paciente que es un posoperatorio y está con fiebre, de ver que la respuesta a esa frecuencia respiratoria tiene que ver, quizás tendrá que ver con la fiebre o con el dolor. Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo haría para bajar la frecuencia respiratoria teniendo en cuenta que el paciente está despierto? ¿Lo tengo que sedar? ¿No será, sí? ¿Qué tengo que hacer? El trigger, elevar el trigger para que haga más esfuerzo. Está postoperatorio, le voy a poner algo más de carga. Evidentemente, entonces tengo que ver por qué está rápido. Evidentemente, lo rápido impacta en la gasometría, va a impactar en la hemodinamia, seguramente porque está hipotenso también. Entonces, aquí tengo que corregir la temperatura, la tensión arterial. Con eso seguramente va a bajar la frecuencia cardíaca, porque estaba muy rápido, y va a bajar la frecuencia respiratoria. Entonces, claramente aquí tengo que jugar varios puntos. Por esto decimos que es integral. Cuando hablamos de ventilación mecánica y que 1 más 1 en fisiología no es 2, tiene que ver con un conjunto de cosas. Entonces aquí estamos viendo que el seteo, de acuerdo a la gasometría, está bueno, tengo un parámetro de medida y todo, pero también tengo que observar otras situaciones generales, para ponerlo bien más cómodo. Eh, y en cuanto al volumen, estaba según lo que tenía, lo que estaba seteado, era 300.
A ver, ¿cuál era el volumen? Hicimos una cuenta por acá, ¿cuánto medía? 1,71. En un lado dijimos el volumen, no. No. Bueno, fantástico. De acuerdo a, si hacemos la cuenta de un paciente que estaba, no la hice yo, ustedes la habrán hecho, el peso, el volumen corriente, 70 por 7, 6 por 7, 42, 420. A ver, ¿lo hicieron ustedes? ¿Tienen el volumen? 420, más o menos, ¿puede ser? ¿Han sacado por ahí? 417 400. 17 el mínimo y 556 el máximo con la fórmula. ¿Cuánto el mínimo? 417. 420, ahí está. 420, ahí está, fantástico, sí, rápidamente. Bien, con la fórmula. Bien, 420, está bien. Bueno, 370, podemos modificarlo. Acá yo le puse 370. Ah, bien, aquí le puse 400. Bien, 370 tenía a un lado, yo le puse, ah, está, 370 está aquí. Ah, no, está 400. 400. 400, bueno, estaba bastante bien, 420 estaba bien. ¿Por qué saqué 470? No, saqué, bueno, evidentemente estoy mirando, a ver si lo por algún lado, no, no, no. Bueno, bien, me confundí, este era lo que tenía, pensaba que tenía el paciente, inclusive tampoco es la PCO2 que tenía. Bueno, acá tenemos que hacer la transcripción. Esto no corresponde. Hagámoslo. ¿Quién hizo el cálculo? Vamos a hacer el cálculo por 420, volumen corriente 420, ¿sí? 420 por 29 dividido la PCO2 deseada puede ser 40, ¿está bien? ¿Está bien eso? Sí, perfecto. Ahí está. 420 por 29, que es la PCO2 conocida, ¿está bien? Dividido 40. ¿Cuánto nos da? Este no es el número que salió porque dice pequeñas modificaciones, pero ¿cuánto? Voy a hacer el cálculo. 420 dijimos, ¿no? 420 por 29 dividido 40. 304, 305, 304,5. Bueno, el volumen para poder, digamos, reducir la PCO2, que está en 29, tendría que ser menor. ¿Está bien? Y esto tiene que ver justamente por el volumen minuto, está rápido. Entonces la idea es que si es menor la frecuencia, si es menor el volumen, ¿qué va a pasar? Va a retener dióxido de carbono. Si retiene dióxido de carbono, hace que el balance de ácidos y bases se acomoden. Si yo retengo ácidos, yo tenía el pH con una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Estaba un pH alcalótico. Si yo bajo el volumen corriente, retengo, porque tengo menos posibilidad de lavar el dióxido de carbono, retengo ácidos y eso de alguna manera balancea el pH. Como es una alcalosis respiratoria, está lavando dióxido, está lavando ácidos y yo reduzco el volumen, le quito la posibilidad de lavar ácidos. Por eso retiene ácidos y de esa manera equilibra. Ahora, claramente, manteniendo otra vez, teniendo en cuenta los datos que tenemos, y si vamos fehacientemente a esos datos y modificamos los parámetros a partir de los datos obtenidos, veo que no es posible
porque 290 mililitros es poco el volumen para nuestro paciente. Yo le voy a administrar ese volumen y ¿qué va a pasar? Le va a faltar y va a querer meter más aire, porque los volúmenes son pocos. Entonces aquí tengo que trabajar, aquí vemos que seguramente si el patrón de la frecuencia respiratoria no cambia, sigue siendo 25, al reducir el volumen, sí va a mejorar la PCO2, pero va a impactar en la oxigenación. Pero yo ya la corregía antes, no la bajé de 60 a 40, la corregí antes. ¿Con qué frecuencia? Estaba con 25, la bajé, le bajé la FIO2 a 40. Ahora, si bajé la FIO2 a 40 y bajo el volumen, va a comenzar a desaturar, porque le reduje el volumen minuto con esta al reducir el volumen corriente. El volumen minuto no era volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Estoy reduciendo volumen minuto, mantengo la misma frecuencia respiratoria y cae la saturación. Claramente va a mejorar quizás la PCO2, pero va a caer la saturación. Pero esto lo que quiere decir claramente es incorrecto. Entonces, tenemos que tener en cuenta, sí o sí, características globales, no particulares, no tomarnos como un dato concreto la gasometría y a partir de ahí modificamos. No, hay que generar un estado basal del paciente, tomar estando digamos, bien ventilado, parámetros adecuados. Por eso primero que siempre decimos, hay que parar la pelota. ¿Qué es esto? Poner los parámetros específicos, los protectivos, y ver qué pasa. Con esos parámetros protectivos, ahí sí tenemos que ver si está elevada, caído digamos, el pH ácido o alcalosis, o los volúmenes, o la PCO2, ver y las interacciones que tienen, pero a partir de tener algo basal y algo basal con parámetros protectivos para no irnos. Aquí claramente esto está mal. Si yo voy a setear a partir de lo que tengo, está mal. Aquí claramente tengo que ir, ¿por qué lado iría? Iría claramente por el control de la temperatura, mejorar la perfusión, seguramente esto reducir la frecuencia respiratoria que va a bajar sola, tengo que darle tiempo a que baje sola la frecuencia respiratoria e ir acomodando el oxígeno como una guía a través del pulso oxímetro. Y una vez que bajó, que basalmente está más tranquilo, está más, hacerle después unos gases. Pero una vez que está estabilizado, no hay que ensañarse o hay que tratar de que como por protocolo, generar protocolo, esto es decir, bueno, tengo un paciente ventilado y gases, y gases arteriales, a ver, hay que tratar de reducir eso a lo mínimo, porque estamos agrediendo, excepto que tenga acceso a una vía arterial y yo le pueda sacar, pero también son riesgos eso, de infecciones. Entonces tenemos que tratar de pautar el tema de los gases y darles tiempo a que los pacientes se acomoden. Darles tiempo, acomodar a los pacientes. Y acomodar a los pacientes significa con la frecuencia en un momento, dentro de los parámetros objetivos, ver los volúmenes, ver el tema del trigger, ver los modos ventilatorios. Porque puede ser que aumente la frecuencia respiratoria porque tenga un flujo reducido. Entonces necesita más flujo y hace esfuerzo y la máquina lo controla como es por volumen y mantener el mismo volumen. Quizás puede ser que un paciente así como está despierto y tenga un pulmón sano, pasar a modo controlado por presión. Y puede ser que en el disparo que que esté mucho más cómodo porque maneja diferentes volúmenes y pueda estar con eso, esté más cómodo y baje la frecuencia respiratoria porque está mucho más cómodo. Si uno le entrega al paciente
le libera el flujo, y cuando hace un esfuerzo respiratorio puede modificar diferentes flujos y estar más cómodo y que tenga mejor respuesta, y por ahí también se empieza a acomodar todo. Entonces, en definitiva, hay que darle tiempo a los pacientes y hay que generar la mejor comodidad. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo, cómo estuvo? Eh, ¿Qué les pareció? ¿Qué cosas diferentes tenían? ¿Qué podemos discutir? ¿Qué dudas generó esto? Sería una pregunta. ¿Qué dudas? Hicieron cosas diferentes como para poder ver posibilidades, porque, a ver, puede haber algunas que se me hayan escapado y podemos analizarlas. A ver, en todo caso esperamos la ¿Preguntas? participación. eh, Sí, sí. Sí, esperamos la participación de todos los que están conectados en este momento. Está activada la opción de chat, sí, por si acaso no pudiesen utilizar los micrófonos, de repente están laborando. Pero está activada la opción de chat, ¿no? Para que puedan participar también. Bajar la fiebre, primera, estaba con 38, que bajar la fiebre, medio físico, ver el tema del dolor también, porque está rápido, un postoperatorio, teníamos que ver eso. Mm. 490 con 7 mililitros era el BT. Un poco menos. Bueno, con 7 depende del peso cómo hiciste, cómo se seña cómo hiciste el cálculo. Más o menos habíamos hecho 420, eran. Bueno, pero está, a ver, a ver, eh, a considerar. Y yo creo que esto lo charlamos. Y lo vamos a repetir cuando veamos la parte de enfermería, ¿no? La práctica profesionales. Si yo yo saco el BT de volumen corriente, lo saco de acuerdo a la talla, al peso, todo, fantástico. El peso predicho y lo ajusto de acuerdo a la patología. Ahora, si yo utilizo humidificación pasiva, ¿sí? Eh, utilizo un HME. Y ese HME tiene una capacitancia, tiene un espacio muerto instrumental, que ese espacio muerto instrumental tiene que ver aproximadamente entre 40 y 50 mililitros, va a depender del HME que yo utilice. Entonces, si yo tengo un BT que por el peso, por ejemplo, 420 mililitros, y utilizo un HME, yo debería, porque yo cuando realizo la prueba inicial, la realizo sin el HME. Por lo tanto, ese espacio muerto que se lo voy a agregar, no está contemplado en la calibración. No está contemplado el volumen. La máquina contempla el volumen desde que saca que vuelve. Ahora, si yo le agrego espacios muertos, como es un HME, la máquina no lo tiene contemplado. Y ese espacio muerto es, por ejemplo, cerca de 50 mililitros. Entonces, lo que tenemos que hacer después de sacar el peso predicho o el peso ideal, es agregarle, si utilizamos un HME y tiene una capacitancia de 50 mililitros, agregarle al BT que hemos establecido. Yo tengo un BT de 420, por ejemplo, volumen de 420, y utilizo un HME y tiene una capacitancia de 50, tengo que agregarle 420 más 50, 470. ¿Está bien? Entonces, no sé si lo charlamos antes, pero los espacios muertos que tenemos que agregamos, si yo tengo una aerocámara, la pliego, está cerrada, y esa aerocámara tiene un espacio muerto de 10, 15 mililitros, 20, se lo tengo que sumar. Si tengo una aerocámara que queda abierta,
quedó abierta, ¿no? Por ejemplo, porque no cerró, porque está rota la traba y queda abierta la aerocámara. Es un espacio muerto de 40 mililitros, 50 mililitros y más. Bueno, ese espacio muerto, ese aire que ingresa al paciente, queda atrapado ahí y no le llega al paciente. Entonces el paciente comienza a aumentar la frecuencia respiratoria para compensar lo que tiene. En el caso del HME, tenemos que tener en cuenta en pacientes, por ejemplo, hipercámnicos, esto es un comentario nomás, para analizar, para que vean que hay muchas cosas. Un paciente hipercámnico, cuando uno saca, mire, piensen esto, uno saca el aire al fin de la expiración. Lo último que saca es lo que está más profundo, ¿verdad? O sea, uno cuando inspira aire al 21% del aire ambiente, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos un espacio muerto, anatómico. Entonces, ingresa, lo primero que uno cuando respira, lo que está en el espacio muerto anatómico, lo primero que entra, ¿qué es? La parte de dióxido de carbono que no salió hacia afuera, que estaba en el espacio muerto expiratorio. Cuando vuelve a ingresar, uno toma aire y lo primero que ingresa es lo que está en el espacio muerto anatómico, que es lo que se eliminó en la expiración y que no salió, no llegó a salir, quedó ahí. Entonces, cuando uno agrega un HME, que si bien es cierto que aumenta la temperatura y la humedad para humidificar, pero ahí también retienen también dióxido de carbono, es parte de esos gas expirados. Y eso incrementa o retiene el dióxido de carbono. Un poco a tener en cuenta, pero para no irme del tema de hoy, si yo tengo un HME, esto con respuesta al volumen, esto de 490 que decía Cesenia. Uno diría a priori, pero debería ser 420, sí, 420. Pero si uno le agrega el HME, que son 50, estaríamos en 470, bastante más próximo a ese volumen que Cesenia hablaba de 490. Porque ella comentó de 7 mililitros. O sea que seguramente hizo otro cálculo porque daba un poco menos. Aquí abajo pone 304, que es seguramente, no sé qué es. No, no. Seguramente con el cambio de teniendo en cuenta el cálculo que hemos hecho con reduciendo el BT para reducir la PCO2. Bien. Eh, ¿Alguna duda de algo que quieran comentar? ¿Estamos bien? ¿Están preparándose para el partido de hoy? Hoy Parece que juega está Perú, así me que parece que la concentración está ahí, licenciado Claudio. Está sí, sí, buscando la yo me alineación de pongo. Perú, creo, hoy día. Sí, 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 la verdad que si hay penales, hagan lo mismo que Dibu Martínez, háblenle, a ver si les pone más nervioso, ¿viste? Bueno, si no hay nada más, gracias, Cecilia. Gracias por las felicidades. Si no hay nada más, nos vemos en el próximo encuentro. Recuerden que comienza la semana que viene, comienza el nuevo curso. Si quieren invitar a alguien, si hay espacio, sé que estaban todos, me estaban comentando que ya estaban casi todos los cupos, pero bueno, a quien quieran invitar, si todavía hay espacio, bienvenidos. Y bueno, y desearles que se cuiden. Un abrazo a la distancia y recuerden que lo más importante son ustedes. Ustedes. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos, Cuídense licenciado mucho. Claudio. Cuídense mucho, cuídense todos, por favor.